¿Trabajan cuando quieren? ¿Trabajan cuanto quieren? ¿Trabajan donde quieren? Estas son las cuestiones claves que trataremos en esta ocasión. Abordaremos sin miedo las circunstancias a las que se ven sometidos los riders, las victorias del capital transnacional, el neoliberalismo y el individualismo. Y también trataremos la nula respuesta de la política a las situaciones que se enfrentan estos trabajadores. Todo esto y mucho más en la segunda edición de En 30 Minutos, en El Jacobino, con Dani Gutiérrez, portavoz de la plataforma sindical Riders por Derechos. Os esperamos. En 30 minutos, con Marc Luque. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda edición de En 30 Minutos del Jacobino. Hoy tenemos una entrevista muy especial, ya que contamos con Dani Gutiérrez, portavoz de la plataforma Riders por Derecho, y la verdad que es un auténtico placer tenerlo aquí junto con nosotros para analizar una temática tan candente en la actualidad. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, primero de todo. No, la verdad que es un auténtico placer que estéis aquí, pero para situar un poco a lo que puede ser la persona que nos esté viendo, ¿qué es exactamente Riders por Derechos y por qué se funda? Bueno, Raíces por Derechos es una plataforma sindical que se fundó en marzo de 2017, ahora prácticamente 4 años, con la única finalidad de luchar por unas condiciones dignas dentro del sector de trabajo del reparto en plataformas, ¿no? Lo que conocemos como riders. Estamos hablando de empresas como Globo, Deliveroo, Uber Eats, Shargo, Stuart, etcétera, que en aquellos momentos no eran tan conocidos porque nadie sabía qué problemática había detrás de esa gente, con mochilas, bicis y motos en la espalda, pero a base de denuncias, huelgas, manifestaciones, etcétera, pues pusimos nuestra problemática, en el foco mediático, en el foco sindical, en el foco de conflicto laboral, en el foco incluso político, ¿no? Y ese es un poco la, el inicio de todo esto. Y bueno, como bien comentabas, es evidente que puede ser hace algunos años no era tan conocida vuestra situación, pero a día de hoy está sobre el panorama mediático y la verdad que estáis teniendo una gran repercusión, como es normal por defender vuestros derechos laborales. Pero cuéntanos un poco cómo se accede a trabajar en estas plataformas y en estas grandes empresas que están repartidas por todo el mundo. Vale, digamos que realmente para entrar a trabajar es muy fácil. Los únicos requisitos, aunque para nosotros, bueno, sería muy básico, pero es estar dado de alta como autónomo, tener permiso de residencia, tener un vehículo y un móvil. A partir de ahí tú puedes trabajar. Tienes que hacer un registro en un formulario a través de su página web y cuando ellos te aprueben tus datos, etcétera, que puede ser una semana, 2 días, un mes, eso depende, empiezas a colaborar, como lo llaman ellos, porque para ellos no somos trabajadores, sino que somos colaboradores. Entonces, a partir de aquí ya entras en su sistema, ¿no? Te dan una mochila de reparto con la que repartes un soporte para móvil y una batería externa pues, para estar más tiempo conectado en la calle en el móvil, previo pago, porque ese material lo tienes que pagar tú de tu bolsillo y a partir de ahí ellos te abren una cuenta, te abren un usuario en su aplicación. Nosotros hacemos los pedidos a través de la aplicación móvil, que es propiedad de la empresa, y a partir de aquí ya estás dentro. Ellos te dicen cuándo recoger un pedido y dónde tienes que ir a entregarlo. Es ir de un punto A a un punto B. Tampoco tiene mucho misterio. Lo que pasa es que sí, luego dentro de este sistema pues hay un control algorítmico, un control por parte de la empresa y una serie de características que, bueno, que si queréis podemos ir desgranando poco a poco. Sí, las iremos desgranando durante el transcurso de la entrevista, pero una cosa que me parecía muy interesante son las charlas estas como de formación que os dan al inicio de vuestra actividad laboral o al inicio, digamos, de empezar a colaborar con lo que es Globo, Deliveroo y estas plataformas.
¿Las premisas que se os venden es algo utópico totalmente con lo que os encontráis o realmente tienen un símil con lo que hayáis día a día trabajando en las calles? Bueno, realmente, primero de todo, la formación es escasa, por no decir prácticamente nula, en el sentido de que la única formación que te hacen es decirte cuánto cobrarás aproximadamente, cómo funciona la aplicación y poca cosa más. No hay ningún tipo de formación, no te dicen ni cómo, porque al final eres autónomo, nadie te explica. Hay gente que entra aquí y piensa que todo es muy fácil, pero cuando empiezan a tener problemas con Hacienda, porque tienen que hacer las declaraciones del IVA, los trimestrales, pago de autónomos, todo esto es algo que a nadie está preparado si no tienen idea. Entonces, aparte, obviamente que no hay ningún tipo de formación en prevención de riesgos laborales, no hay ningún tipo de proporción de EPIs, ni de material de seguridad, ni un curso vial, ni nada. O sea, la formación es nula en este sentido. Eh, por lo que tú te enteras de cómo será el trabajo prácticamente por lo que te dicen tus compañeros en la calle, no por lo que te dicen ellos. También es verdad que ellos hacen campañas publicitarias para atraer a repartidores intentando vender que este trabajo está muy bien, que puedes ganar hasta 10 euros a la hora, que puedes trabajar cuando quieras, que puedes ser tu propio jefe, que hay flexibilidad, que, bueno, un seguido de cosas para engatusar hacer una oferta de empleo atractiva, digamos. Luego la realidad es muy diferente, claro. ¿Y estáis observando algunos cambios, digamos, en los perfiles de personas que pueden acceder a este tipo de trabajos? Porque a mí me da la sensación, y lo digo desde una perspectiva quizá desde fuera, sin conocer el sector, que antiguamente era como una especie de empleo para atraer a la gente joven y explotarla, hablando con claridad. Pero a día de hoy parece ser, si uno se percata y se fija bien en las calles de cualquier gran ciudad, como cada vez hay gente de edades más avanzadas, padres o madres de familia. ¿Y no crees que esto un poco está incluso afectando a lo que puede ser vuestra lucha en el sentido de que esas personas que necesitan un dinero y al final una serie de condiciones económicas para poder subsistir en su día a día y que lo necesitan al 100%, eh, os hacen quizá de alguna manera no acabar de poder combatir contra lo que son estas plataformas? Sí, realmente la evolución del perfil del trabajador desde los inicios hasta ahora ha cambiado bastante. Digamos que en el principio sí que había más gente joven, em, también había bastantes estudiantes y también era un perfil de gente que había nacido en España, ¿no? Para que nos entendamos. Al cabo del tiempo empezó a cambiar, ¿no? Las condiciones eran cada vez peor y la edad de los trabajadores empezó a subir también, porque la gente bueno, también era, bueno, hace 3 años la economía iba un poco diferente, pero bueno, el rango de edad fue creciendo un poco más, fueron entrando personas bueno, inmigrantes, personas de otros países, sobre todo de Venezuela, y también entraron gente de otros países sin permiso de trabajo a través de las cuentas alquiladas. ¿Por qué hay gente que es inmigrante que utiliza este trabajo como medio de subsistencia? Pues porque al no tener papeles y al no tener su situación regularizada aquí, el trabajar en estas aplicaciones es muy fácil para ellos porque a través de algún amigo pueden alquilar la cuenta y poder optar a un trabajo que sin los papeles no podrían hacer. Y eso las empresas lo saben y se aprovechan de ello. ¿Por qué? Porque saben que tienen a mano de obra barata, dispuesta a hacer pedidos a cualquier precio y que no van a rechistar porque su situación administrativa irregular va a provocar que no se manifiesten, que no hagan huelgas, que no se movilicen, porque tienen una fragilidad y una precariedad aún mayor que los que sí que tenemos los papeles en regla. Entonces, es gente que no se va a quejar y que les va a sacar el trabajo sí o sí al precio que sea. Claro, eso las empresas lo saben
y se aprovechan muy bien de ellos. A colación con lo que comentabas con esta precariedad, vamos a ver ahora unas declaraciones de un cofundador de Glovo. En nuestro sector, desde luego, muchos siguen el mismo modelo porque tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido en el sentido de la flexibilidad que está buscando este perfil de profesional, ¿no? Que se puede conectar cuando quiera y hacer los pedidos que quiera, aceptar los pedidos que quiera, etc. Y además pagar por pedido. Entonces se puede... Yo creo que el modelo... Y yo creo que también es una tendencia, ¿no? Fuera de Glovo y fuera de esto, es una tendencia en la sociedad, ¿no? De que queremos más flexibilidad, que no queremos jefes, que queremos quizás hacer 2 o 3 trabajos a la vez, ¿no? Siempre es que empieza a ser una realidad, pero cuando empezamos, y pensé que sería maravilloso, ¿no? Que un Glover podía estar en Milán y decir, quiero vivir en Barcelona 3 meses y simplemente venir a Barcelona y trabajar de Glover y luego, pues voy a Lisboa, ir y sería, ¿no? Y hacer de Glover. Ser de Glover, entonces puede vivir en diferentes ciudades, vivir la experiencia y luego sin hacer grandes esfuerzos, porque al final ya tiene conocimiento del app, ya sabe cómo funciona. Sí. ¿Crees que estas condiciones que él plantea se ajustan a la realidad? ¿Crees que es posible de alguna manera compartir esta actividad con otros trabajos, elegir el horario que uno quiera o irse a vivir a la ciudad que a uno más le guste? Bueno, para empezar, las declaraciones son surrealistas e incluso insultantes, ¿no? Para nosotros como clase trabajadora y como riders en concreto, porque lo que se está diciendo aquí es que prácticamente trabajar como rider es vivir una experiencia vital en la cual tú te dedicas a viajar por diferentes países y que la gente tiene tendencia o quiere tener 2, 3 o 4 trabajos para vivir. Esto es totalmente mentira y está, bueno, es como decía antes, es insultante. Nosotros no queremos estar viajando por ahí. Obviamente que queremos viajar en nuestro periodo de vacaciones, pero como cualquier otra persona. No queremos tener 3 trabajos para subsistir, queremos tener un trabajo y un sueldo digno. Eso es lo único que pedimos. Lo que pasa es que esta gente está intentando a través del lenguaje, perdón que se ha ido la luz, a través del lenguaje, ¿no? Intentar modificar el tipo de relaciones laborales que vamos a tener a partir de ahora, sin llamar a las cosas por su nombre. En vez de precariedad lo llaman flexibilidad, el poder viajar y ser un trabajador del mundo. En vez de llamarte trabajador, te llaman colaborador. No sé, es todo muy perverso y que es un vocabulario y un sistema que nosotros no podemos permitir. Y esta clara victoria del neoliberalismo, como comentabas, incluso en lo que es el lenguaje, hablando un poco de qué es flexibilizar y poder trabajar de lo que uno quiera y donde uno desee, ¿no crees de alguna manera que es algo ilógico que por una banda se empleen este tipo de argumentos y este tipo de falsa argumentación y por otra, por ejemplo, no tengáis la posibilidad de ascender dentro de esta supuesta empresa o de esta supuesta coaligación de pequeñas empresas con una de más grande? Sí, bueno, digamos que el liberalismo y el mercado se regula solo, etcétera, queda muy bonito, pero cuando tú estás aquí como trabajador que no eres capaz ni de cobrar lo que tú quieras, ni trabajar cuando tú quieras, ni además de ascender dentro de la empresa, porque a ti te han encasillado en un sitio que es ser rider y tú vas a hacer eso durante toda tu vida, si es que decides así serlo, pues bueno, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Es como que te vas a quedar en ese eslabón porque ellos lo han decidido así, no tienes ningún tipo de capacidad de evolución. Y acto seguido también creo que quizá puedo romper lo que es la entrevista, pero hay una pregunta necesaria y creo que es la pregunta clave a haceros en este contexto y en este caso concreto. ¿Cómo que sin poseer lo que son los medios de producción estáis considerados como autónomos y no como asalariados?
Bueno, digamos que jurídicamente esto se centra en la ajenidad y dependencia. Nosotros trabajamos con una herramienta de trabajo que es propiedad de la empresa y que ellos controlan a, a su disposición, por lo que nosotros no hacemos más que seguir las órdenes de una aplicación. Que las órdenes sean a través de una aplicación, de un algoritmo o de quien sea, es independiente, o sea, es irrelevante porque eh, nosotros no somos los que controlamos y dirigimos nuestro trabajo, sino que son otros los que lo dirigen por nosotros. Por lo que jurídicamente, y tal y como han dicho 40 y, ahora ya 44 sentencias judiciales, incluida la del Tribunal Supremo, es que nosotros no somos autónomos, sino que somos trabajadores por cuenta ajena. Eh, que la bicicleta o la moto sea de nuestra propiedad no significa que los medios de producción no sean propiedad de la empresa. Y si los medios de producción son propiedad de la empresa, somos trabajadores asalariados. Eh, es que no hay ninguna discusión jurídica. No te vas a encontrar ningún profesor de derecho laboral que te diga, sí, sí, vosotros sois, bueno, sí, perdón. Un profesor que hace 3 años dijo que los riders somos autónomos. Seguro que lo conocerás, se llama Juan Rayo bueno, es uno de los gurús del neoliberalismo que hace 3 años, antes de que salieran todas estas sentencias, él ya hizo un análisis y dijo que los riders son autónomos. Bueno, pues disculpe, dedíquese a otra cosa porque el derecho laboral no es lo suyo. Entonces, eh, sí, es que no, es un tema que está zanjado, o sea, no hay discusión, somos trabajadores, es que no. Otra cosa es que estas empresas no quieran cumplir con el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, pero es que la legislación es clarísima y así lo han declarado las sentencias. No hay partido, el tema este está zanjado. Solo falta saber es cuándo van a cumplir estas empresas con la legislación, porque parece que para algunas empresas sí que existe una ley y para la clase trabajadora sí que existen leyes, pero para las grandes multinacionales que se saltan las leyes hay carta blanca para que hagan lo que quieran. No sé qué me pasaría a mí si estuviera 2 meses o un año sin pagar la hipoteca. Bueno, sí que lo sé. Seguramente que me desahuciarían de casa. Pues estas empresas llevan 4 años defraudando a no sé cuántos millones ya, 35 millones de euros a la seguridad social y vulnerando derechos laborales. Y no les está pasando absolutamente nada. Bueno, yo creo que esto es una clara muestra de que la justicia no es igual para todos y que las clases eh, están más que están más que vigentes, ¿no? La lucha de clases es una evidencia. Es muy interesante lo que comentabas en torno a lo que es la figura de Juan Ramón Rayo, una persona que dice que los riders son autónomos, que por otra parte quiere cargarse el Estado y si uno se pone a averiguar un poco y escarba sobre qué trabaja, se dará cuenta que es profesor de una universidad pública, es decir, que cobra del Estado. Es muy, muy paradigmático todo. En relación a lo que comentabas de la vulneración de los derechos laborales, de esta posible, digamos, regulación de la esclavitud en la que hacías hincapié, antes de preguntarte por ello, quería también consultarte acerca de la situación pandémica que estamos viviendo. ¿Se han empeorado vuestras condiciones laborales a raíz de la misma? Bueno, si nuestras condiciones en general antes de la pandemia ya eran de por sí precarias, lo que ha hecho esta pandemia es precarizarlas ya absolutamente, em, bueno, exageradamente. A principio de la pandemia, Globo aprovechó el momento de que sabía que no podían haber manifestaciones ni movilizaciones de los trabajadores pues, por la pandemia. Estamos hablando sobre mayo, para bajar a la mitad nuestra tarifa base, por lo que aprovecharon la pandemia para aún precarizar más nuestras condiciones laborales. Queremos recordar que llevamos ya casi un año, ¿no? Sí, dentro de poco, casi un año. No nos han proporcionado ni EPIs, ni mascarillas, ni formación. Todo lo hemos tenido que aportar nosotros. Nos hemos puesto en juego nuestra vida como trabajadores, pero también indirectamente hemos puesto en riesgo la vida de los clientes, porque las comidas, los paquetes que les llevamos a casa, no sabemos si han pasado los procesos sanitarios que deberían pasar, porque no tenemos ni las herramientas, ni los EPIs, ni la formación necesaria para garantizar que aquello que te hemos llevado a casa bueno, ha pasado por los protocolos sanitarios
em, que deberían ser. Y la otra parte es que nosotros no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Al ser falsos autónomos no hemos podido notar ni ayudas, no hemos tenido ningún tipo de ERTE, por lo tanto, si no trabajabas, no cobrabas. A nosotros no nos pagan por horas, nos pagan por pedidos. Cabe recordar que a veces la gente lo olvida, pero es que el trabajo a destajo es una cosa del siglo pasado. El trabajo a destajo es lo que hacían nuestros bisabuelos en la línea de producción de las fábricas, que les pagaban por tantos tornillos puestos en la fábrica. Si no habías puesto tornillos, no cobrabas. Pues nosotros estamos exactamente igual. Si no tienes pedidos, no cobras. Si estás 3 horas en la calle sin pedidos, no cobras nada. No solo no cobras nada, sino que tienes unos gastos fijos de cuota de autónomos, IRPF, que hace que indirectamente estés pagando por trabajar. Entonces, esto es volver a las condiciones de hace un siglo. El trabajo a destajo, por algo se introdujo y por algo lucharon nuestros abuelos en las fábricas para cobrar por horas, para tener una tranquilidad, para estar, para saber cuánto vas a cobrar el mes que viene, para planificar tu vida, para no tener que ir a todo destajo, que todos sabemos qué pasa cuando vas a todo destajo, que hay accidentes, que tienes que ir más rápido para producir más, para cobrar más, para todo esto sumado acaba en un sistema de precariedad absoluto. Cabe recordar que hace una semana, prácticamente exactamente, murió otro compañero en jornada laboral, o sea, en un accidente de trabajo. ¿Por qué? Pues porque tenía que ir rápido, porque cuantos más pedidos hagas, más cobras. Bueno, es como el proceso, la rueda, ¿no? La rueda del hámster. Es el sueño húmedo de la victoria individualista de aquellas personas que piensan que con tal de sacar beneficios vale todo, que no hay un mínimo de decencia ni de dignidad moral ni de empatía con el resto. Y a mí me gustaría preguntaros si habéis sufrido represalias por organizaros, por tratar de combatir a estas condiciones insalubres y a estas empresas que vulneran constantemente el estatuto de los trabajadores y, evidentemente, sus derechos como personas. Bueno, yo soy uno de esos ejemplos, ¿no? Yo ahora mismo puedo estar hablando con vosotros a cara descubierta porque yo trabajo o trabajaba en Globo y Deliveroo y he sido despedido. Ahora actualmente estoy en procesos judiciales, por lo que la represión en este trabajo es extrema. Es tan fácil como que te vean en una manifestación o por internet o donde sea para que te despidan. Claro, no te despiden porque ellos no lo llaman despido, lo llaman desconexión, aunque esto es un despido en toda regla jurídicamente. Otra vez estamos viendo cómo usan el vocabulario para retorcer e introducirnos en una nueva normalidad laboral que es totalmente perversa. Entonces, yo fui despedido junto a otros compañeros por organizar huelgas, por organizar manifestaciones, denunciando nuestras condiciones laborales. La represión está a la orden del día. Y llegué incluso a escuchar en otras entrevistas a algunos de tus compañeros que al principio algunas compañías como Deliveroo incluso agrupaban a lo que podían ser los riders por sus respectivos barrios, por tal de que conocieran más las zonas y pudieran repartir a mayor velocidad. Pero en vista de que esto podía suponer una amenaza para ellos, en la organización, en el intercambio de pareceres entre riders, entre personas que trabajabais para esta plataforma, pues decidió abolirlo por completo. Y me gustaría también preguntar ¿cómo veis que el gobierno supuestamente más progresista de la historia, el gobierno que debería avanzar en materia de derechos laborales, vea con buenos ojos la presentación, digamos, o la propuesta de la COE en la cual parece que se trata de, como mínimo, regular estas prácticas como algo normal, como habituarlo a que en la sociedad se deban admitir este tipo de prácticas totalmente abusivas? Vale, bueno, por orden, los, en la época que tú comentas, nosotros para ser más eficientes estamos distribuidos en zonas, en barrios, bueno, tú tenías tu zona, te conocías las calles, era mucho más eficiente todo, pero fue a raíz de estar agrupados en zonas y tener un lugar, un centro, una plaza física en la cual teníamos que estar ahí y nos podíamos ver y reunirnos con otros compañeros, lo que facilitó que nosotros nos organizáramos y lucháramos a través de huelgas, etcétera.
la empresa se dio cuenta de eso y decidió quitar las zonas, quitar los centros de riders y que cada uno hiciera lo suyo, claro, individualizando el lugar de trabajo. Lo que conseguían era desunión y que la gente no se organizara. Entonces, bueno, esto fue uno de los primeros pasos que hizo para acabar con las huelgas, organizaciones, etcétera. Y respecto al teórico gobierno más progresista de la historia, eh, sí que es verdad que siempre se ha dicho en campaña electoral y de cara a la galería que todo el mundo quiere acabar con la precariedad, todo el mundo quiere empezar a poner freno a las condiciones laborales estructurales que tiene España, pero la verdad es que se han quedado en palabras. En ningún momento se está haciendo nada que vaya a cambiar las relaciones laborales a mejor. Incluso cuando las únicas demandas que tienen gran parte de los trabajadores es que se cumpla la legislación vigente. O sea, fíjate si es tan de mínimos que no se está cumpliendo que es muy preocupante que ni las más mínimas legislaciones actuales se estén cumpliendo. No se está cumpliendo el estatuto de los trabajadores, pero no solo en el tema de los riders, estamos hablando en muchos otros sectores. Eh, a nosotros nos han dicho que quieren acabar con el fraude de los falsos autónomos. Sin embargo, la ley que están sacando, que no es más que decir en una ley lo que ya dice el Tribunal Supremo, o sea, realmente no sabemos exactamente qué, qué intenta esta ley. Nosotros lo veíamos positivo para que fuera una ley que intentara atacar al problema de los falsos autónomos en general, para que muchos otros sectores afectados por este fraude no tengan que pasar por 4 años de procesos judiciales como nosotros. Pero parece ser que esta ley solo va a ser para riders, cosa que nosotros no entendemos y obviamente no apoyaremos, porque si va a salir una legislación que hable solamente de riders, ya tenemos 43 sentencias que dicen lo mismo que la ley que va a sacar usted. ¿Para qué necesitamos una ley? Si lo único que dice esa ley es que se cumpla la ley que ya está vigente. O sea, si la ley que va a salir, lo único que dice es que se cumpla la ley que ya existe. O sea, es que bueno, a nosotros nos parece surrealista, la verdad. Y también queremos decir que es muy importante destacar que el fraude de los falsos autónomos es muy extendido, que los riders somos la cabeza mediática y más visible de esta problemática, pero que el fraude está ocupando alrededor de 500.000 puestos de trabajo. O sea, 500.000 falsos autónomos en todo el estado. Los riders somos unos 15.000, 20.000. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Hacer una ley solo para riders olvidando los 480.000 falsos autónomos que hay en el estado? Cuando lo único que necesitarían es más recursos en inspección de trabajo para que sancionen a todas aquellas empresas que no están cumpliendo la legislación. No hace falta inventarse ningún tipo de ley, no sé, es que no hace falta inventarse cosas nuevas si no se están cumpliendo ni las mínimas que existen ahora. Entonces nosotros lo que decimos es que, aparte de eso, es que por mucha legislación que haya, si Inspección de Trabajo no tiene los recursos que deberían tener, esto no va a servir absolutamente de nada. Y es que esto es así. La verdad que es algo deprimente observar estos movimientos de los que supuestamente deberían abogar como sujeto prioritario de sus políticas a los obreros y en concreto en este caso a los riders y a los otros falsos autónomos que tenemos en el conjunto del Estado. E incluso es paradigmático porque a su vez podemos observar como que se toleren este tipo de actividades es un perjuicio totalmente para el Estado. Es decir, al final dejamos de ingresar un dinero que podríamos emplear en educación pública, sanidad pública, en inspecciones de trabajo, como comentabas, y la verdad que es algo muy deprimente, como mínimo. Y, bueno, Perdona, no, en absoluto. en este aspecto, las veces que nos hemos reunido con el Ministerio de Trabajo, nosotros hemos intentado ser muy pedagógicos y que entiendan que este problema de la nueva economía colaborativa no es una cosa exclusivamente de los riders. ¿Por qué?
porque estas empresas y este modelo laboral no va solo de vulnerar derechos laborales, sino que va de ahorrar millones de euros. Cuando tú ahorras millones de euros, el Estado deja de ingresar, ya no serán millones, ni 30, ni 40, ni 100 millones. Estaremos hablando de miles de millones de euros si este sistema se deja avanzar, ¿no? Se deja instaurarse este sistema laboral. Lo va a destruir absolutamente todo. Primero, obviamente, los derechos laborales, pero después va a destruir el estado del bienestar, va a destruir todo aquello público, porque es que se van a dejar de ingresar miles de millones de euros. Por lo tanto, nosotros siempre les intentamos decir, es que esto es un problema laboral, pero es que esto aquí pierde todo el mundo, pierden los trabajadores porque perderán derechos laborales, pues que también perderá el Estado en un momento en el que hemos visto que lo público es tan importante, ¿no? Como en esta pandemia, pues parece ser que no lo quieren entender. La hostia va a llegar antes o temprano, si esto se permite, es que esto es así. Exacto, no, la verdad que francamente no lo hubiera definido mejor. También quería comentarle acerca de unas declaraciones que hizo recientemente la secretaria general del Partido Libertario en España, un partido minoritario que no tiene apenas, creo que no tiene apenas representación, acerca de, bueno, publicando una especie de una imagen, un tuit en el cual salía una trabajadora de una de estas plataformas en las cuales representáis, es cierto que de otro país, con su hija trabajando y además en un metro. Afirmaba que no había mayor ejemplo y que no había mayor imagen que le hiciera sentir mayor orgullo de la conciliación laboral. ¿Qué, qué te suscita o, digamos, qué sensaciones o qué sentimientos se te vienen a la cabeza cuando observas que este tipo de personas que normalmente jamás han trabajado en un sector como en el vuestro y con cierto poder mediático realizan este tipo de afirmaciones? Es que a veces me cuesta no decir alguna barbaridad, igual que con las declaraciones del fundador de Globo, ¿no? Nosotros lo que les decimos es que libertad cuál. Lo que pasa es que esta gente siempre te intenta argumentar diciéndote, y si tan precario estás, ¿por qué escoges este trabajo? ¿Por qué no vas a otro? ¿Quién te ha obligado a trabajar aquí? Entonces nosotros es que estamos, bueno, es que tenemos una cosa que se llama necesidad de comer, un techo en el que vivir y una familia a la que alimentar, la cual desgraciadamente en muchos sectores de esta sociedad no tiene la opción de escoger qué trabajo quiere o no hacer. Lo que quiere es hacer el trabajo en condiciones laborales dignas y tener que llevar tu hijo al metro, una mochila de globo, la espalda, no es más que la precariedad o la esclavitud 2.0. Que no lo intenten maquillar con una falsa libertad y de, bueno, mejor no digo nada porque... Y por último, ¿qué crees que os depara en el futuro? ¿Cuáles crees que van a ser las soluciones o no? O si por contra crees que esta situación va a ir a peor. Bueno, el futuro, yo creo que la lucha que hemos llevado estos últimos 4 años ha dado bastantes frutos, sobre todo en el ámbito judicial, ya que estas empresas pueden decir lo que quieren, pero el derecho del trabajo es el derecho del trabajo. O sea, no, jurídicamente no tiene ningún tipo de encaje este nuevo paradigma que están inventando. Entonces, nosotros lo que pensamos es que dentro de poco vamos a ser sí o sí trabajadores, que es lo que ya somos ahora de facto, lo que pasa es que las empresas aún no lo quieren reconocer. ¿Qué pasará? Que bueno, pues aquí entran otros factores, como que las empresas intentarán contratar a los trabajadores con contratos de trabajo, sí, pero con subcontratas, empresas pantallas, ETTs, etcétera. Aquí es donde vuelve a entrar el Estado en el tema de, por ejemplo, en derogar la reforma laboral del PP, pero también derogar la reforma laboral de 2010 del PSOE, que parece que mucha gente olvida esa reforma, pero la hizo el Partido Socialista también. Fue una reforma laboral que diezmó los derechos laborales de la clase trabajadora. Entonces, al ser incluidos dentro del régimen laboral como trabajadores por cuenta ajena, sí que es verdad que no dejaremos de ser precarios, porque la precariedad en España es un problema estructural, pero por lo menos tendremos derechos laborales que ahora actualmente no tenemos. Por ejemplo, tendremos derecho a baja laboral, tendremos derecho a paro, tendremos derecho a indemnización si se nos despide, tendremos derecho a vacaciones pagadas, tendremos derecho a que nos den EPIs, tendremos derecho a que cumpla la ley de prevención de riesgos laborales, etc., etc., etc.
que ahora mismo nos está dando. Obviamente no es la panacea, pero es un punto ahí seguido en el cual nosotros siempre hemos dicho que vamos a tener que seguir luchando, como cualquier otro sector de trabajadores. La verdad que desde el Jacobino suscribimos totalmente tus palabras. Siempre abogaremos porque se cumpla de una vez por todas el Estatuto de los Trabajadores, porque se siga avanzando en materia de derechos laborales y no porque se retroceda en condiciones y se le haga cada vez más complicado la vida a aquellas personas que tengan que salir hacia adelante, que mantener una familia y que tengan las necesidades básicas sin cubrir por culpa de personas que centrifugan la fuerza del Estado, que eluden sus responsabilidades y que eluden además pagar impuestos que contribuyan al estado del bienestar. Así que muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que ha sido un auténtico honor tenerte aquí y os emplazamos a que seguís luchando por vuestras condiciones laborales, que estáis amparados, que muchas personas confiamos en vosotros y que además suscribimos todos vuestros mensajes porque creemos necesario la fuerza de estas organizaciones laterales que condicionen a los gobernantes y que los obliguen a legislar en favor de los trabajadores, y reitero mi máximo agradecimiento por perder tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues primero de todo, gracias en nombre de mis compañeros, de mi organización y de mí en particular por habernos invitado a estas charlas, y nosotros estaremos dispuestos a participar en cualquier otra que nos queráis invitar. Ha sido un placer. Pues nada, amigos, nos vemos en el próximo programa. Quedará este subido en YouTube y agradecemos muchísimo vuestra paciencia y habernos visto hasta ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.